Los criterios básicos entonces de selección son dos. Primero los criterios ambientales, ¿sí? Medios ambientales. Y después los criterios que vamos a utilizar, que son los criterios paisajísticos. Pero cuando hablamos de criterios ambientales, es si la planta se va a adaptar o no al clima, ¿sí? Básico, principalmente. Si la planta que voy a utilizar tiene requerimientos edafológicos o hídricos específicos, ¿sí? Cuando hablamos de los requerimientos hídricos o edafológicos, es el sistema donde se va a sustentar la planta. Recuerden que el sustrato tiene cuatro componentes básicos, que son la materia orgánica o la parte, perdón, la materia inorgánica o mineral, que es la tierra en sí, que está formada por las piedras, por la arena, el limo, la arcilla, ¿sí? Todas las cosas que vienen en el suelo, en la textura del suelo, que la conforman. Después está la materia orgánica, que es lo que nosotros le incorporamos al suelo para poder ayudarlo a mantener la humedad y para darle la fertilidad también a ese suelo para que la planta se pueda nutrir. Esto le da estructura al suelo y es importantísimo que nosotros lo nutramos con materia orgánica, que le aportemos abonos, en lo posible de estiércol animal, de cualquier estiércol. Esto les da estructura, que es lo que va a lograr que la tierra se mantenga húmeda y también le va a dar aireación y a medida que ese estiércol se vaya descomponiendo, le va a dar nutrientes al suelo para que sean absorbidos por la planta. El aire, que es uno de los componentes del suelo, le proporciona justamente oxígeno a las raíces. Entonces es importante que el suelo esté aireado y que la planta, las raíces puedan desarrollarse, no que estén truncas, por ejemplo, con un suelo petrocálcico. Y por último, el agua, que es importante también porque es lo que lleva a la planta los nutrientes. Cuando la planta absorbe agua, absorbe los nutrientes que nosotros le dimos a través de la materia orgánica. Pero también es importante que tenga esta cuestión de la estructura que pueda manejar la humedad para que el agua no esté encharcado, ¿sí? Para no darle encharcamiento, porque hay plantas que no resisten el encharcamiento. Entonces la porosidad es muy importante. Después, cuando hablamos de los requerimientos edafológicos, también tenemos que tener en cuenta el tema del pH. Recuerden que el pH va entre el 1 y el 14, es la tabla de pH, y que las plantas generalmente están entre el 5,5 y el 8, es donde viven la gran mayoría de las plantas. Hay plantas que quizás requieran suelos más ácidos, como por ejemplo todo lo que son los jazmines, los rododendros, las azaleas, pero son las mínimas y justamente a esas mínimas hay que saber que necesitan que tienen esos requerimientos edafológicos para poder otorgarle lo que ellos necesitan, porque es muy fácil de aplicar, aparte hoy vienen sustratos ya preparados, que son sustratos más ácidos, que se los podemos incorporar en el contenedor donde están o en el espacio donde están, si es que están en un espacio en la tierra. O, por ejemplo, colocarle pinocha de los pinos, las hojas de los pinos cuando se caen, eso acidifica el suelo y les dan las características, los requerimientos que esas plantas con requerimientos más ácidos necesitan. Entonces, es muy fácil hoy por hoy poder aportarle a cada planta lo que necesita con el fin único de que esa planta crezca bien, ¿sí? De que crezca en su gran esplendor, de que crezca sin ningún perjuicio. Cuando hablamos de requerimientos ambientales, también hablamos de las plagas y de las enfermedades, ¿sí? Existen plagas y enfermedades que son específicas de cada planta. Esto quiere decir que, por ejemplo, hay bichitos que sí o sí necesitan un hospedero, que es, por ejemplo, la vaquita del olmo, ¿sí? Es específica del olmo, o sea, si yo tengo un olmo y tengo un jacarandá al lado,
la vaquita del olmo va a atacar al olmo, ¿sí? No va a atacar al jacarandá. Entonces hay que saber sobre cuáles son las plagas que atacan a cada especie. Esto también todo se busca en esta información que yo les dije hoy de la ficha tipológica. En los mismos espacios hay que buscar información cuando ustedes vean un una planta que está atacada, sáquenle una foto, búsquenla en internet y seguramente van a encontrar el remedio muy fácil. Todo está en las redes, todo se puede investigar y así es como empezamos a encontrar la solución a cosas que capaz que no nos damos cuenta, pero que es muy fácil de solucionar. La resistencia a la polución. En la atmósfera de las ciudades tenemos, bueno, toda la contaminación que trae vivir en esta contaminación de los autos, de la vía pública. Esto produce que los follajes a veces estén quemados o con clorosis, o que se detenga el crecimiento, o que las flores no crezcan, ¿sí? Todo esto son consecuencias de la polución del ambiente. Entonces, lo que tenemos que saber es si la planta resiste a la contaminación ambiental o no antes de plantarla, porque si vamos a traer una planta que no soporta la polución, y no la pongamos en nuestro diseño, ¿sí? Igual también con estas cosas específicamente quizás hay cuestiones que uno las incorpora al diseño sin saber, pero bueno, es importante ir investigando, ¿sí? Para después no fracasar con el diseño, para que después la planta no se muera porque había cuestiones que no iba a tolerar. En los viveros nos venden todo, pero cuando salen las plantas de los viveros, después hay que ver qué es lo que resisten, ¿sí? Cuando hablamos de sol y sombra, que también es un requerimiento ambiental, la mayoría de las especies arbóreas requieren una exposición soleada, ¿sí? O a veces una sombra ligera, pero generalmente la mayor cantidad de árboles necesitan muchas horas de sol, ¿sí? Eh, entonces, hay que ubicarlos en lugares donde les dé el sol, no donde estén a la sombra totalmente. Este aspecto se debe considerar con respecto a las horas que va a tener la planta de solación, ¿sí? Generalmente las exposiciones orientadas al sur son más frescas al sur y reciben menos insolación. Por otro lado, todo lo contrario, las exposiciones al norte es donde más le da el sol. Piensen que les da todo el sol de la mañana y del mediodía, entonces es el sol más fuerte. Y bueno, entonces hay que ver cuál es el norte, el sur de la casa, qué es lo que tengo, si tengo un paredón al lado que me está dando sombra, si no, a qué hora va a recibir el sol esa planta que voy a incorporar en el cantero que yo voy a armar y que yo voy a diseñar, eh, justamente para darle las condiciones de sol que esa planta que voy a colocar en el cantero que yo diseñé necesita. Acá voy a hablarles de los criterios paisajísticos, ¿sí? Los árboles son las plantas de jardín más costosas y más longevas que vamos a utilizar. Son las plantas que más cuestan en el mercado, pero también las que más nos van a durar en tiempo. Entonces tenemos que seleccionarlos muy bien y tomar la decisión de utilizarlos antes de ponerlos en el jardín, ¿sí? Porque piensen que nos va a salir mucha plata y que también va a durar muchos años y es necesario que esa planta esté con un aspecto sano, ¿sí? Que no esté percudido, que no tenga lesiones, que no los ataquen los artrópodos, que sea un jardín sano, ¿sí? Por eso es importante seleccionarlas, investigarlas antes de colocarlas definitivamente en nuestro diseño. Si bien el aspecto general y las características de las especies son importantes, la adecuación del clima, del suelo, la altura donde va a estar ubicado,
todas esas cuestiones también son importantes. Y de eso va a depender después si el árbol va a crecer con una buena tasa de crecimiento anual, si va a aceptar o no las variables ambientales que que el clima del lugar donde lo voy a colocar eh, le va a otorgar. Si la planta resiste bien es porque yo hice una buena investigación y puse un ejemplar que era apto para ese lugar. Una vez que elijo el árbol, después está el proceso del diseño. Y ahí elijo, una vez que lo elijo con respecto a sus cualidades ambientales, ¿no? Ahí es cuando elijo dónde lo voy a utilizar, dónde lo voy a poner para que se destaque mejor y si le quiero dar un uso especial o no. Acá les dejo los criterios paisajísticos, que esto ya lo fuimos viendo hoy, que son el porte y la forma, la tasa de crecimiento, el desarrollo, la textura y el color y la estacionalidad. Cuando hablamos de criterios